Vamos a hablar de la unidad 8, que es el tema de nutrición y embarazo. Es una etapa importante en la vida de la mujer en la que es importante, valga la redundancia, dar una alimentación saludable y proporcionada. No es comer por dos, es comer para dos, que no quiere decir comer el doble. Debe consumir alimentos con buena fuente de energía, vitaminas, minerales y fibra, nutrientes para el buen desarrollo del bebé. Hay un aumento de las necesidades de nutrientes. Eso no significa comer cualquier cosa o aumentar de peso en una manera desmesurada como sucede en la mayoría de los casos. Lo importante es dar un buen aporte de todos los nutrientes para un buen crecimiento. Ahí tenemos las etapas del primer trimestre, que va desde la primera, ¿verdad? Sería el primer mes de embarazo sería hasta 4 semanas, el segundo mes de 5 a 9 semanas, el tercer mes de 10 a 13 y el segundo trimestre, que es en donde se debe aportar un poquito más, es a partir del cuarto mes, que es la 14 a 17 semanas, hasta llegar al tercer trimestre, que es netamente crecimiento del feto, rápido, ¿verdad? Hasta llegar a las 37 semanas, que es el parto. Existen cambios fisiológicos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y estructurales en la mujer que puede ocasionar algunos síntomas. Cambios a nivel de los genitales por las hormonas esteroides, sobre todo los estrógenos y progesterona. Hay un aumento de vascularización de la zona vulvar y vaginal, el útero aumenta de tamaño, de 70 gramos, que es hasta 1000 gramos, sería 1 kilogramo. Esto es a expensa de las células o fibras musculares del útero, se hipertrofian, se acumula tejido fibroso y en las últimas semanas ya la capacidad de 10 ml que era va a 5000. Existen otros cambios fisiológicos que hay que tener en cuenta en las mamas que se preparan como para la lactancia, aumento del tejido glandular y del tamaño, y se empieza a generar una sustancia que se llama calostro. También el volumen plasmático, hay una hemodilución, por lo que a veces puede haber una anemia fisiológica, que eso puede darse normalmente. También siguiendo con el volumen plasmático, los leucocitos pueden aumentar levemente, las proteínas pueden disminuir un poquito y hay una liberación de insulina, ¿verdad? Por lo que aumentan los depósitos de glucógeno y también aumenta el depósito de grasa. Los cambios circulatorios también, que puede darse a veces un aumento del volumen, la frecuencia cardíaca, por lo que puede haber edemas, incluso varices. Ahí el riesgo es que las mujeres a veces presenten hipertensión gestacional por los cambios cardíacos, el crecimiento, ¿verdad? El diafragma empuja hacia arriba, puede haber un aumento del perfil lipídico, a nivel renal también. Por eso hay que tener en cuenta de que la mujer coma una alimentación saludable a fin de evitar que estos cambios sean más acentuados. También a nivel del sistema urinario puede haber aumento del flujo, ¿verdad? En los riñones, pueden dilatarse los ureteres. También hay un cambio a nivel respiratorio. A nivel digestivo a veces están los famosos malestares por una disminución de la motilidad intestinal, puede haber constipación, de volumen en las secreciones, del tono tanto del estómago como el esófago, por lo que pueden darse náuseas, vómitos, ¿verdad? Pero sí aumenta el apetito y la sed. También siguen los cambios como la prolactina.
Se bloquea la producción de algunas hormonas como la folículo estimulante, el luteinizante, aumenta la concentración de cortisol, la aldosterona, también los niveles de insulina, por lo que a veces hay que controlar a estas mujeres, ¿verdad? Por la probabilidad de presentar también diabetes gestacional. Por eso a veces se hace un control a las 20 o 22 semanas. Todos estos cambios hormonales permiten, ¿verdad?, favorecer que los nutrientes, ¿verdad?, lleguen al feto, ¿verdad?, y que promuevan el crecimiento. Ahí tenemos un resumen que pueden leer, ¿verdad? Todos los cambios aparte, ¿verdad? Existen muchísimos cambios que se producen por lo que aumentan los requerimientos. Ahí está como un resumen. Voy a citar ahí lo que es en la piel, que a veces aumenta la probabilidad de estrías o manchas, cloasma, ¿verdad? Los cambios hematológicos que habíamos dicho, una anemia fisiológica. A nivel en cambio metabólico, ¿verdad? En la primera fase los requerimientos son mínimos. La mujer no necesita consumir más de lo que consume dentro de lo que es una dieta saludable. Si no acostumbraba a comer saludable, por lo menos este es el momento de empezar. Al final del primer tercio o durante el segundo, ¿verdad?, hay un aumento de cúmulo de grasa, que ya habíamos dicho, ¿verdad?, por aumento de la secreción de insulina, por lo que aumenta el apetito. En el segundo tercio, ¿verdad?, ya hay una disminución de la tolerancia a la glucosa, por lo que se debe hacer el test de tolerancia para identificar si no hay una probabilidad de diabetes gestacional. Hay una lipogénesis que se acumula en el hígado y el tejido adiposo, y así al final pueden aumentar los triglicéridos y ácidos grasos. Siguen los cambios metabólicos. En el último tercio de la gestación existen adaptaciones. Siguen los cambios hormonales, por lo que sigue el mayor ritmo de crecimiento. Y aquí es donde aumentan las necesidades de nutrientes. Ahí tenemos un esquemita de lo que ocurre, ¿verdad? En el embarazo, ¿verdad?, en el hígado puede haber una disminución de la metabolización, por eso hay ciertos medicamentos que pueden ser tóxicos, por lo que se prohíbe la ingesta a las embarazadas. Este es un esquema también de los cambios metabólicos que ya habíamos citado, que les sirve de ayuda de memoria. A nivel del metabolismo proteínico, ¿verdad? Todo es para la formación del feto sería. Ahí tenemos, ¿verdad?, que al término del embarazo, el contenido, bueno, el feto pesa aproximadamente 4 kilogramos, puede pesar de 2,5 kilos o menos o más, por lo que hay un requerimiento mayor de proteínas. El agua es importante también, ¿verdad?, consumirla dentro de lo que se debe más o menos. Ya sabemos que hay una mínima cantidad de agua, ¿verdad?, que acumula durante el embarazo, sobre todo en el líquido amniótico, y puede haber también edemas por edema de tobillos o en piernas, por aumento de la presión venosa a nivel abdominal o por oclusión. Existen otras características, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, que la mujer aumenta de sed, en hambre, aumenta el metabolismo basal, se altera la tolerancia a la glucosa, por lo que pueden presentar diabetes, aumenta la utilización de nutrientes, ¿verdad?, y por lo que también, ¿verdad?, todos estos síntomas gastrointestinales pueden dar náuseas o vómitos por los mismos cambios metabólicos o los cambios hormonales. Y puede haber también una acentuación de los sentidos, por lo que también se denominan como antojos, ¿verdad? Varía el sentido del gusto y del olfato o intolerancia a ciertos alimentos. Entonces, en esta primera fase, que se llama
anabólica, las necesidades del feto están reducidas, así que no tiene que ingerir por dos ni para dos, ¿verdad? La misma cantidad y alimentos saludables. En la segunda fase sí ya las grasas comienzan a movilizarse, por lo que hay un mayor requerimiento. Este es un esquema que también les va a ayudar a ustedes. Existen ciertos factores que pueden determinar el estado nutricional del feto. Las carencias nutricionales antes de la gestación y durante, ¿verdad? Todo esto es fundamental, ¿verdad? Porque si una madre es desnutrida o hipernutrida o con obesidad o come mal y tiene una obesidad, ¿verdad? Esto puede afectar al niño, incluso después del parto, puede afectar a la fertilidad y hay un alto riesgo de sufrir abortos o malformaciones. Los factores que determinan el estado nutricional del feto, ¿verdad? Lo que puede afectar a la fertilidad de la madre sería el excesivo peso corporal, como les había dicho, la anorexia, el consumo de ciertas drogas, tabaco, café, alcohol, los déficits vitamínicos en general. Existe una evidencia de que tanto la carencia como el exceso de nutrientes puede afectar al desarrollo y el crecimiento en el embarazo. El aumento de los depósitos grasos, ¿verdad?, son utilizados propiamente al final del embarazo, durante el parto y la lactancia. Como habíamos dicho, en obesidad hay un mayor riesgo de hipertensión, diabetes gestacional, cesárea, peores índices neonatales. Puede haber defectos del tubo neural, un parto prematuro y una dificultad para la lactancia. Los factores que determinan el estado nutricional del feto en sí, el riesgo de malnutrición en las embarazadas, por ejemplo, no ingiere una dieta equilibrada como les había dicho, el embarazo es múltiple, el consumo de drogas o alcohol, intolerancia a la lactosa, peso pregestacional fuera del índice, tanto bajo peso como exceso de peso. Los recursos económicos bajos sabemos que también influyen, y las madres adolescentes que aún no están preparadas para ser madres o son inmaduras. Es importante hacer la evaluación nutricional lo antes posible. Por lo general, el ginecólogo suele evaluar, ¿verdad?, la ganancia de peso, el índice de masa pregestacional, utiliza las tablas, sobre todo hay unas tablas de Rosso y Mardones, ¿verdad? Existe otra del índice de masa corporal de Atalá y colaboradores. El índice de masa común que se usa en nutrición no es utilizado en caso de embarazo. Entonces es importante controlar el peso pregestacional e ir controlando el aumento de peso. Otra cosa importante, el rango, ¿verdad?, de aumento de peso debe ir acorde al estado nutricional previo. Tenemos ahí que menos de 18,5, que sería una persona con bajo peso, puede aumentar en su embarazo de 12 a 18 kilos incluso. Si el índice de masa corporal es normal, de 11 a 16 kilogramos. Cuando hay sobrepeso, el aumento tiene que ser menor, de 7 a 11,5. Obesidad menos, de 5 a 9. Y más o menos el aumento de esos 12,5 más o menos en el embarazo normal corresponde aproximadamente 60% a los componentes maternos y 40% a los fetales. Ahí tenemos más o menos los componentes en este esquema: componentes maternos y componentes fetales del líquido. Ahí tenemos más o menos cuánto, para poder mirarlo bien. Van a recibir en sus resúmenes. La evaluación nutricional también es muy importante utilizar estas escalas. Y las más utilizadas son las de
Rosa Mardone Atalay del Ministerio de Salud de Chile. La ganancia de peso en el embarazo debe ser individualizada y depende del peso y la talla previa, como habíamos dicho. Y el primer trimestre debe aumentar lo mínimo, pero al final del tercer trimestre ya, ¿verdad?, se puede aumentar más o menos las calorías y aproximadamente sería el compartimiento fetoplacentario de 5 kilogramos. Estas son algunas de las tablas que se utilizan para medir y los percentiles. Acá está otra en el que se toma el peso, la talla y se calcula el porcentaje. Esta es la curva de Rosa Mardones. Entonces, muy importante en el embarazo dan una alimentación variada y equilibrada. Sí aumentan las necesidades de energía, pero deberían ser proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales, y suplementar con ácido fólico, que es muy importante. El mes previo a la concepción y durante el primer trimestre, una mujer que quiera tener un bebé debe ya previamente consumir ácido fólico. Y los minerales más comprometidos, que vamos a hablar seguidamente, son el hierro, el yodo y el calcio. Son muy importantes en esta etapa. Ahí tenemos los grupos de alimentos que es importante que la mujer embarazada consuma. Ahí tenemos en el primer trimestre, como les dije, el crecimiento fetal es rápido y es una etapa crítica porque cualquier déficit de nutrientes puede provocar alteraciones irreversibles. En el segundo, el crecimiento fetal continúa y aumentan los depósitos grasos y el aporte calórico es fundamental. Y en el tercero ya la demanda de energía y nutrientes, ¿verdad?, es mayor. Ahí tenemos el costo energético, más o menos de 75.000 calorías. De 110 en los 2 primeros trimestres y de 150 o 200 en el tercero. Hasta 500 máximo, ¿verdad? Entonces, no es demasiado lo que se debe aumentar. Es la alimentación usual más máximo 300 a 500 calorías. Ahí tenemos el costo energético del embarazo, bien detallado. Los hidratos de carbono se sugiere siempre dentro de lo que es el marco de una nutrición saludable de 50 a 55 de la energía total. Ahí tenemos 75%, es mejor que sea complejos, no azúcares simples, es o evitarlo o en menor cantidad. Fibras, proteínas de un 12 a 15%, proteínas también de alto valor biológico como las de origen animal, por lo menos el 50%, lípidos, ácidos grasos esenciales, el consumo de grasa vegetal, los aceites en forma cruda. Ahí tenemos las necesidades de ingesta, ¿verdad?, que se recomiendan, las grasas totales. Este es el plato equilibrado, que ya lo conocemos. Nuestras guías alimentarias, el plato saludable. Si esto consume, la mujer embarazada ya está cubierta con sus necesidades. Vamos a hablar rápidamente del hierro. El hierro se incrementa, ¿verdad? Las necesidades están aumentadas. Acuérdense que las mujeres hacen como una anemia fisiológica por aumento del volumen y por lo que puede haber una anemia. Entonces, debemos asegurar el aporte de hierro. Por lo general se le da una cápsula de hierro a todas las mujeres, sulfato ferroso, porque tiende a disminuir la hemoglobina a menos de 11 incluso. ¿Qué puede dar un déficit de hierro? Bajo peso al nacer, parto prematuro, aumento de la mortalidad perinatal, afecta el rendimiento incluso del bebé,
y al desarrollo físico. Entonces se recomiendan suplementar. El calcio también es muy importante consumir. Se recomienda por lo menos a 600 miligramos día. El yodo también se recomienda para evitar el hipotiroidismo fetal, el cretinismo, el aborto o anomalías fetales y otras alteraciones de las hormonas tiroideas. Se consume por lo general en la sal yodada. El magnesio es otro mineral importante. El zinc, que se vio últimamente que produce un retraso del crecimiento en caso de déficit o malformaciones. El sodio, que ya sabemos que la sal por lo general está yodada, entonces el requerimiento es mínimo. Las vitaminas que se pueden consumir también, tanto liposolubles como hidrosolubles. La vitamina A no se aconseja dar en forma, digamos, si las reservas de la madre son suficientes, no hace falta suplementar porque el exceso puede tener efectos teratogénicos. Sí se habla del folato, el ácido fólico, que es muy importante para prevenir la anemia megaloblastica y también la prevención de alteraciones del tubo neural en el bebé recién nacido. Esto es lo que se llama mielomeningocele o espina bífida, defecto del cierre del tubo neural. La vitamina D, que la deficiencia grave también se asocia con los problemas de metabolismo del hueso, del retraso de crecimiento, raquitismo, hipocalcemia, por lo que es muy importante suplementar o exponerse al sol 3 veces al día, 15 minutos. La vitamina C también, que puede disminuir durante la gestación, dar dosis de 1 gramo por día mínimo. La vitamina B6. Estas son las necesidades. En este cuadro van a encontrar todo en forma resumida para ayuda para estudio. Ahí tienen otro cuadro. Vamos a hablar levemente del alcohol, que pueden producir malformación fetal en consumo en exceso. Se llama síndrome alcohólico fetal. Puede haber falta de crecimiento, anomalía facial, articulares. Por eso se tiene que cuidar, porque no hay una relación de dosis de alcohol con la anomalía. Hasta el momento no existe. Ahí tenemos lo que puede haber, la circunferencia pequeña de la cabeza al nacer, falta de crecimiento, retraso y algunas características faciales. Otros componentes que pueden atravesar la barrera placentaria sería la cafeína, pero si se consume en forma moderada no es dañino, ¿verdad? La famosa gaseosa que hasta hoy en día se sigue tomando en forma discriminada y hay muchas mujeres que lo toman como bebida, ¿verdad? Porque le da satisfacción o por lo dulce o por lo agradable, por su sabor agradable, pero sin embargo tiene una cantidad de cafeína que puede ser muy tóxica, pues, y la cantidad de azúcar también. Ahí tenemos el contenido más o menos de algunas bebidas usuales como para tener en cuenta. Aquí tenemos más o menos la cantidad de cafeína que puede tener algunas bebidas. Los edulcorantes, voy a hablar rápidamente de los edulcorantes porque hay mucha discusión. Hoy en día esto se está discutiendo mucho. Por lo general
yo sugiero dar solo lo que es más natural, que sería el KGE. Si bien algunos, como la sucralosa, acesulfamo K, pueden ser usados, pero en lo posible evitar los usos. No sabemos hasta qué punto hacen daño. Entonces, la nutrición en el embarazo, como ya les dije, no es comer por dos, es comer para dos y dentro del marco de una nutrición saludable.